Amigos, buenas noches. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de que la vecina, el señor de la esquina, el señor de la tienda, el señor que vende tacos, incluso el señor que vende cerveza, quien sea, está embrujado? Le tiraron una maldición, lo salaron y tiene que recurrir a trabajos de brujería, de curandería, con espiritistas para que le retiren el daño? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que le cobraron grandes fortunas o inmensas cantidades de dinero? Esto es normal, ¿verdad? Pero si ustedes escucharan que el pago en este momento fue con unos demonios, ¿qué pensarían? Es algo tétrico y aterrador, ¿no? Que en vez de pagar con dinero, pagas con unos demonios, los cuales habitan tu casa. El siguiente relato que les voy a contar está basado en hechos reales, es de brujería. Es algo muy fuerte, algo aterrador, algo que lleva por título: para quitarme esa brujería, me cobraron pero con demonios. Relato de brujerías con el visitante. Una aterradora experiencia real con un demonio. ¿Creen ustedes en los demonios? Yo sí, y más porque viví una manifestación aterradora con un ente. Y les puedo jurar que es la peor experiencia de mi vida. Pero déjenme decirles que no fue nada grato, porque solo me trajo infestaciones, enfermedades, problemas, y algo que no le deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Les cuento que mis padres estaban separados. Eso, lo que vivíamos mi madre y yo, junto con mi hermana, era aterrador y se los quiero contar. Bueno, mi hermana era una chica muy inestable. Siempre fue atraída por lo sobrenatural, por todo lo prohibido, e incluso hizo y deshizo cosas en su habitación, pero también abrió portales y atrajo al demonio. Ella realizó rituales de invocación y creo yo que pactó con el diablo, porque eso fue lo que detonó que ese visitante llegara a nuestra casa por las noches. Comenzaré contándoles que una vez con mi madre y mi hermana fuimos a cenar. Cabe destacar que era una noche normal como todas. Incluso no estaba lloviendo. Pero bueno, ya cuando íbamos de salida, como a los 10 minutos, mi madre se empezó a sentir muy mal, pero mal. Decía que algo caminaba dentro de su estómago y como que se quería salir. Yo me asusté mucho y la senté en una banca y me dispuse a aflojar el cinturón para que respirara un poco. En eso, al revisar su boca para ver si no se le había atorado algún alimento, allí miré lo más aterrador de este relato que les voy a contar. En el justo momento que abrió su boca, juro por Dios que lo que miré en su interior era horripilante. Era un ojo humano, así como lo escuchan. Este se abría y se cerraba con sus movimientos bruscos y era de un color repugnante. Además de su boca, emanaba un olor a cadáver. En eso mi madre regresó en sí y me aventó. De un momento a otro, ella ya estaba normal y no sentía nada. Se nos hizo raro todo eso y más por lo que miré en su interior, porque eso era un ojo. Pero bueno, posiblemente fue mi imaginación y ya no toqué más el tema. Fui un tonto, porque si se lo hubiera comentado a mi familia, ellos me hubieran dicho que era un síntoma de una posible infestación a consecuencia de una brujería. En ese entonces mi hermana pensó que aluciné y después de ver bien a mi madre, se despidió y de regreso, ella se fue con mi padre porque ya venía por ellos. Pero bueno, por mi parte yo manejé hasta casa y al llegar de inmediato decidimos entrar para descansar. Para nuestra pésima sorpresa, al ingresar, miramos en el piso a nuestro perro, que estaba muy mal. El pobre estaba convulsionando. También, de la nada, estaba vomitando como sangre. Lo cargué, pero este me mordía. Parecía que algo lo aterraba y se ponía mal. Después de que vio a mi madre, se calmó un poco
y regresó a la normalidad. Todo estaba raro, porque cuando salimos y durante todo el día mi perro estaba muy bien y normal. Lamentablemente todo cambió de la noche a la mañana. Esa madrugada se escuchó como que alguien arañaba las paredes y también como si se arrastraran. Y de la nada, trastes, cruces, santos, veladoras, imágenes, todo lo que teníamos cerca del altar salían volando. Creímos que estaba temblando, pero no, porque en ese momento el perro entró despavorido y se metió debajo de la cama. Al mismo tiempo se fue la luz, y allí comprendí que eso apenas era el inicio de la llegada del visitante, y el demonio más aberrante que entró a mi casa sin ser invitado. Pasaron los días, y esto lo atribuí a algo natural, o posiblemente a una inestabilidad en la construcción, porque tronaban las paredes. Pero no, esto era algo más aterrador, porque llegó para quedarse, y todo por culpa de mi hermana. Resulta que todo empezó luego de que mi hermana decidiera irse con nuestro padre. Obviamente yo le reclamé su cuarto, ya que yo dormía en él, pero aquello estaba planeado y se salió de las manos. Al invadir esa habitación, tiré cosas y objetos, hierbas, aceites, dibujos, pentagramas, pero bueno, por ser joven y porque en esa época jamás había experimentado nada con la brujería o el satanismo, fue por eso que tiré todo, pero no logré distinguir el bien del mal. Y lamentablemente este demonio ya vivía con nosotros y nos estaba enfermando lentamente. Al pasarme al cuarto de mi hermana, y justo después de colocar un Cristo y varios santos, desde ese momento comenzó mi pesadilla. Allí se suscitaron bastantes cosas extrañas, y de eso pasó a expandirse por toda la casa, y en especial a la recámara de mi madre. Les cuento que en una ocasión le pregunté a mi hermana que cómo aprendió todo eso, o de dónde lo sacó, y su respuesta me dejó helado. Resulta que ella hacía rituales e invocaciones, así como pactos, porque la nueva pareja de mi padre se lo enseñaba. Al parecer ella aprendió en poco tiempo a realizar amarres, a abrir portales, a enterrar, a realizar velaciones y más. Aquí el detalle era que mi padre, 2 años atrás, había dejado a mi madre por esa mujer, y en una ocasión ella amenazó con dañarla mediante un trabajo, y ahora comprendía que sí sabía acerca del mundo espiritual y del satanismo. Bueno, no le di mucha importancia a esto, pues yo no creía en la brujería, y menos en cosas con demonios. Pero desde el primer día que borré el pentagrama y tiré las cosas de mi hermana, esto se me salió de control. Por ejemplo, por las noches las cosas se movían, las puertas y ventanas se cerraban por sí solas, la vibra de la casa era súper pesada. Se escuchaba como alguien gruñía abajo de mi cama, y en ocasiones parecía que una bestia estaba encerrada en mi closet. Al principio imaginé que era algún gato o perro que se había metido a dormir allí, pero no. También en ocasiones bajaba la temperatura de la casa. Esta se tornaba muy fría. Realmente esas cosas te hacían desear que no estuvieras allí. Mi madre trabajaba todo el día y cuando llegaba a la casa y le quería contar todo esto, de lo cansada que estaba se dormía y despertaba hasta el día siguiente para volver a trabajar. Por eso no la quise preocupar y me callé todo esto creyendo que tenía alguna explicación lógica, pero no. Fue entonces cuando empecé a soñar, primero con una niña, la cual tenía una lengua como víbora y me decía que me haría vivir un infierno en mi propia casa. Mi padre, cuando vivía en casa, me decía que nunca mostrara miedo ante nada ni ante nadie, porque solamente Dios estaba por encima de todos nosotros. Pues recordé eso y logré despertar, y para mi sorpresa no fue un sueño, porque esa aterradora niña estaba sentada en mis pies.
Así que en una de esas me levanté y le grité a la niña que se fuera de mi casa, que ella no era bienvenida. Y por error le dije que yo no tenía nada que hacer con ella. Y también le reclamé que se largara porque ya estaba muerta. Pues ese fue mi peor error y el de muchos otros, porque de pronto esta niña se arrodilló y comenzó a llorar. Segundos después, se llevó las manos a la cara y comenzó a maldecirme y a escupirme, y de pronto se convirtió en mi peor pesadilla. Esa cosa se transformó en un aberrante ser, uno con extremidades no humanas, y de un brinco trepó en el techo y comenzó a maldecirme. Esta parte es muy perturbadora, y es que cuando por segunda vez abrió su boca, esto para maldecirme, de allí emanaron como 5 demonios más, de un tamaño pequeño, los cuales comenzaron a lastimarme y me perdieron entre la oscuridad. No supe de mí, perdí el conocimiento. Al amanecer corrí al cuarto de mi madre, pero ésta ya se había ido a trabajar. Creí que todo fue un sueño, pero me dolía mi cuerpo. Allí comprendí que eso fue una auténtica manifestación de unos demonios de alto grado. En ese tiempo las cosas de la casa se volvían más constantes y frustrantes. Yo comencé a discutir con mi madre y también con mi hermana cada vez que ella llegaba con nosotros. Y creo que esa era la intención de la nueva mujer de mi padre, quien odiaba a mi madre y le quería pegar justo en donde más le dolía. Traté de no sugestionarme, porque cada noche al ocultarse el sol se manifestaba ese visitante nocturno, el cual no era bienvenido. Ya hasta sabía cuándo y cómo llegaba, porque siempre hacía frío y yo lo sentía en la espalda y temblaba aunque estuviera con suéter, además cobijado. Y esto era porque ese demonio bajaba la temperatura cada que llegaba a la casa. Tenía miedo, ya que por lo mismo de los sueños no podía descansar, y también imaginaba que ese demonio en cualquier momento me podía ahorcar. Fue entonces que una noche, después de pelear con mi madre, tuve un sueño en el cual 4 espíritus me acorralaban en la casa, y esos terminaban con la vida de mi madre. Fue tan real que desperté aterrado, y casualmente estaba dormido boca arriba, en la forma que normalmente ponen a los muertos. La verdad, yo no suelo dormir así, prefiero hacerlo de lado o boca abajo, porque a veces me ahogo con mi propia saliva. Pero creo que fue ese demonio quien me acomodó de esa forma, esa bestia que estaba jugando conmigo. Debido a que no podía moverme, empecé a rezar una oración, una que me aprendí. Sin duda, tenía la famosa parálisis del sueño. En ese momento me sentía morir. Fue allí que de nuevo recordé las palabras de mi padre, y estas eran las de: Dios está conmigo y nadie contra él. El punto era que mientras las decía, alguien en mi oído derecho me susurraba algo que casi me vuelve loco. Mira, maldito, no vengas con tu Dios en este momento, porque Él no existe. Como verás, Él no está aquí para ayudarte. Así que olvídate de Él, porque solo te trae problemas. Él solo promete ayudarte, pero nunca hace nada por ti. Así que más te vale que ya no le reces. Dios mío, esa fue la aterradora voz de un demonio. Y en eso empecé a sentir una mano helada sobre mis piernas. También en eso se escuchó como si alguien abría mi puerta. Y ese demonio, al sentir que era descubierto, de inmediato se escondió abajo de mi cama. Y de pronto dejé de sentirlo. Ya no pude y corrí para prender mi lámpara porque tenía mucho miedo. Después, como pude, me fui a la habitación de mi madre. Ella al verme me preguntó que si estaba bien. Le dije que no, que estaba asustado. Ella me dijo que sintió lo mismo. Le dije que era el visitante, ese aterrador demonio. Jalé a mi madre y salimos corriendo. En esa época no había buen alumbrado público. Por eso teníamos demasiado miedo. Pero gracias a Dios logramos salir con vida. Esa manifestación del diablo fue la gota que derramó el vaso, pues ya no había más.
Lamentablemente, esa fea mujer de mi padre fue la que nos quiso volver locos, enviándonos demonios cada noche. Así que mi madre hizo todo por traer de regreso a mi hermana a la casa, allí con la abuela, pero esta también la tenían bien trabajada con Satanás. En su desesperación mi madre, por desalojar la casa de esos demonios, primero llamó a un sacerdote para que la bendijera, después a una señora que hizo limpias, donde por cierto, después de hacerlas, su cuerpo se llenó de moretones, como si las cruces que traía en la casa se las hubieran regresado con latigazos, porque esas se enmarcaron en su cuerpo y quedaron boca abajo. En pocas palabras, la curandera hizo mil cosas, pero nada funcionó. Las cosas en la casa se pusieron tan intensas, porque los padres salían aterrados, los curanderos también, cuando el demonio les arrojaba cosas, también cuando los vidrios tronaban y todo parecía que no tenía sentido. Por eso, por último, mi madre trajo a una curandera, pero de la zona huasteca del estado de Hidalgo, la cual encapsuló a ese demonio después de días. Esto se lo regresó al amante de mi padre, porque era una brujería satánica. ¿Y qué creen? Que por fin logró traer de regreso a mi hermana. ¿Me creerán si les digo que la curandera no nos quiso cobrar nada? Así como lo escuchan, ella como pago se quedó con esos demonios, los cuales ocuparía para futuros trabajos. Gracias a Dios y al día de hoy ya todo terminó, pero ya no vivimos allí. La casa la tenemos en venta, casi regalada, pero no se vende. Ahora tratamos de no acercarnos o de vivir en ella, por nada del mundo, y más porque las entidades están molestas con nosotros, y tenemos miedo de que éstas regresen, ya que no se logró encapsular a todo, porque faltó ese visitante, ese aterrador demonio de alto grado, el cual escapó cobardemente y se perdió en las paredes de la casa. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de brujerías de la señora López Hurtado. Amigos, como existe el bien, existe el mal, como existe la luz, existe la oscuridad, como existe Dios, existe el innombrable. Aquella persona que no cree en la brujería es una persona que su vida corre riesgo. La brujería no precisamente la puedes adquirir de alguien que no te quiere. Puedes ir caminando en la calle y pisar una bolsa con brujería, un trabajo, un huevo podrido, una mazorca, un pedazo de pollo de gallina negra, en fin. No importa que a ti no te hagan la brujería, con el simple hecho de pasar cerca de allí, de tocarla, de pasar rozando, esta brujería se te puede quedar a ti. Es por eso que ahí viene la infestación, la salación, la mala suerte, la envidia, la enfermedad y muchas cosas. La brujería en la mayoría de sus casos tiene consecuencias, las cuales se llaman infestaciones de entes o de demonios. Cuando todo te sale mal, cuando no tienes trabajo, salud y familia, preocúpate, porque posiblemente tengas algún síntoma de la brujería. Hasta aquí el relato de esta noche. Les pido de favor que compartan, que si les gustó esta historia me regalen un like. Y una vez más les pido de favor que me compartan sus historias basadas en eventos reales. Gracias y hasta mañana. Bendiciones para todos.